Hola, muy buen día jóvenes. Me da mucho gusto poder tener contacto con ustedes. Desgraciadamente es por este medio. A mí no me hubiese gustado que fuera por este medio. Sobre todo, precisamente este tema que en lo personal me apasiona demasiado. Es uno de mis temas favoritos. Puedo decirlo que mi tema por excelencia de la historia de nuestro país. Eh, Hubiese preferido que la clase, que la sesión sea en el aula. Extraño el aula, extraño a ustedes. Pero pues aquí estamos dándole duro. La situación de salubridad no nos lo permite. Pero dicen por ahí, el show debe continuar. Y nuestro trabajo como docentes nos da esa facilidad de poder laborar por medio de las tecnologías. El periodo histórico del porfiriato. Este tema, jóvenes, es de profundo interés por parte mía, demasiado interés desde pequeño. Es uno de los temas que más me apasiona, como se los comenté anteriormente, es mi tema por excelencia, sobre todo porque tengo una gran admiración a este personaje, a este dictador. ¿Cómo comenzó esta admiración? Simplemente es el dictador y todo es malo, todo, absolutamente todo es malo, todo lo que provenga de Porfirio Díaz es totalmente malo. Eso es lo que a mí se me enseñó en primaria, secundaria también. Pero al momento de estar indagando, al momento de que no me respondían las preguntas, me dejaban con dudas, pues entró ese gran interés hacia mí, porque este personaje es el llamado arroz negro, el malo de la película en la historia de nuestro país. Y hagan un análisis. No hay ninguna calle, no hay ningún monumento, no hay ninguna escuela, no hay eh, monedas donde venga el nombre de este personaje, Porfirio Díaz. Pero muy curioso, ¿no? En la historia de nuestra Tijuana, una de sus avenidas principales, el bulevar principal, se llama Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, ese personaje, para mí en lo personal, asesino, llevó la masacre del 68, la más famosa matanza de Tlatelolco, autor intelectual. ¿Y cómo lo honra Tijuana? Pues nombrándole una de las calles principales, tal cual. Muy curioso, cosas que no podemos comprender. Pero bueno, no todo es malo de Porfirio Díaz, sí fue un dictador. Las dictaduras se nos enseñan que son malas, pero tal cual no son malas las dictaduras. Si las sabemos analizar meticulosamente. Obviamente lo malo siempre va a relucir, se nos va eh, a dar a conocer primero. Pero con Porfirio Díaz tenemos un bagaje excepto, un militar intachable, tal cual intachable, muchas condecoraciones que tenía ese joven de Oaxaca, gran militar, un patriota de nuestra historia, expulsó a la Francia de Maximiliano de Habsburgo de nuestro país, aquella batalla del 2 de abril de 1867. Porfirio Díaz, su carrera como político comienza con grandes aspiraciones hacia la presidencia después de la reelección de Benito Juárez. Así tal cual, reelección. También Juárez fue un dictador, analizándolo. Proclama dos planes, plan de la Noria, plan de Tuxtepec. Plan de la Noria, ponerse en contra de Benito Juárez, desconocer su dictadura, sufragio efectivo, no reelección. Grábense muy bien esta frase, es el lema, sufragio efectivo, no reelección. Va a ser lo que va a acabar la tumba de Porfirio Díaz. Segundo plan, plan de Tuxtepec, irse en contra y desconocer la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. La famosa revolución de Tuxtepec.
1875-1876. Estos dos personajes, Juárez, Lerdo de Tejada, dejan de ser presidentes. Ya no hay un presidente oficial en la historia de nuestro país, de 1876. ¿Qué sucede? Porfirio Díaz toma el control. Porfirio Díaz toma la presidencia de nuestro país en 1876. Se encuentra con un país totalmente desorganizado, desordenado. Un cochinero total, palabras claras. 3 años de guerra civil, la guerra de reforma. 5 años de invasión francesa. 9 años entre Benito Juárez y entre Sebastián de la Tejada como presidentes. ¿Qué hay ahí? No hay inversión, no hay educación. Todo va a la debacle. ¿Qué quiere Porfirio Díaz? Uno de sus propósitos es llevar el progreso a nuestro país. Posicionarlo ante el mundo, posicionarlo, llevarlo al progreso. Pero ¿cómo voy a llevar el progreso a un país que está totalmente sumido en la desorganización, en una crisis tal cual, de todos los rubros posibles? La clave es, hay que comprender que Porfirio Díaz era militar. Orden y progreso. Orden y progreso. ¿Dónde encontramos ese lema? El orden, el progreso. En la bandera de Brasil. Pero recuerden que Porfirio Díaz quería el progreso. Para llevar a México al progreso necesito establecer el orden en mi país. ¿Y de qué manera creen que estableció el orden? Haciendo respetar las leyes. Recuerden que la clave les dije que es militar. Instrucción militar. Y la instrucción militar es, me haces y me cumples porque así debe de ser. Para no irnos tan lejos, el primer pecado de Porfirio Díaz fue poner a sus hombres más cercanos, familiares, compadres, como gobernadores de distintos estados. En uno de esos estados estaba Veracruz. Pone a un familiar de él. Había grupos antiporfiristas. ¿Qué significa esto? Grupos que estaban en contra del porfiriato, que no querían que él fuera el presidente. En Veracruz surge ese motín, un levantamiento antiporfirista. Su compadre se comunica con él y le dice, Porfirio, hay una turba de políticos que están contaminando a ciudadanos para tumbarte de la presidencia. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Porfirio? ¿Negocio con ellos? ¿De qué manera? Porfirio Díaz dice, no, aquí hay que establecer el orden. La única instrucción que le da es mátalos en caliente. Sí, tal cual, mátalos en caliente. No les dice negocia, no habla con ellos. ¿Qué significa mátalos en caliente? Dispárales. Si siguen de revoltosos, dispárales. Siguen las instrucciones del general, del máximo líder del país, y realmente los matan en caliente. ¿Qué estoy demostrando con eso a mis enemigos? Mano dura. Que no voy a tolerar ningún levantamiento armado, ninguna turba en mi contra. Y si hay otra turba, simplemente les va a pasar lo mismo. Hacer valer la ley. Hacer valer que respeten al líder, al militar, al presidente. Fue un mensaje muy claro a sus opositores. Y tal cual. Hubo una pacificación. Ahora se cumplen las leyes. Esa pacificación se llama establecer el orden. Con una instrucción militar. El orden. Después de ya tener el orden, que se le conoce como el periodo de la paz porfiriana, los primeros años de su gobierno, quiero ir al progreso. ¿Cómo está el progreso? ¿Cómo voy a llevar el progreso al país? Muy fácil. ¿De qué manera? Inversión extranjera.
Un inversionista no va a arriesgar su dinero en un país donde hay desorden. Ahí está la clave para invertir, llevar a progreso. La inversión extranjera, la economía. ¿Quiénes van a ser sus principales socios? Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿De qué manera? Muy sencillo, les doy la concesión para que puedan explotar los pozos petroleros. La industria petrolera te la doy a ti, Estados Unidos, y a ti, Gran Bretaña, para que puedas explotarlo. Esa industria ya va a estar explotada. Te doy todas las concesiones. Otro punto es la industria. Invertir en industria. Empresas extranjeras, vengan sus socios, Estados Unidos, Gran Bretaña, invierten en nuestro país. Industrias metalúrgicas. Estas industrias metalúrgicas van a realizar la construcción de vías férreas. Una de las principales vías férreas durante el Porfiriato, que se le sacó muchísimo provecho, fue el famoso vía férrea del Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec es la costa de Tabasco hasta la costa de Oaxaca. Si ustedes analizan un mapa de México, va a ser la zona más estrecha, la zona que une, más corta de nuestro país, que une un mar con otro, un océano con otro. ¿Qué significa esto? Si un europeo quería transportar, por ejemplo España, quería transportar mercancía a Filipinas cruzando América, tenían que irse hasta América del Sur, bajar y luego obviamente subir. Ahora no. Llegan al Golfo de México, Tabasco, esas embarcaciones echan a un tren la mercancía, el tren va hasta Oaxaca, en Oaxaca se monta nuevamente a otra embarcación y se va directamente. ¿Cuál es el negocio ahí? El negocio va a estar en que Porfirio Díaz les va a cobrar a los extranjeros, a los inversionistas, el hecho de transportar su mercancía por todo el territorio mexicano en las vías férreas. Esa mercancía yo te la voy a cobrar. Al extranjero le conviene porque ahorra tiempo. A México le conviene porque es inversión, es dinero que va a entrar a nuestro país. El Istmo de Tehuantepec. Se va a explotar esa zona estratégicamente ferroviaria. Pero también las redes ferroviarias van a ir creciendo por todo el país como si fuesen venas. Llega el puerto de Veracruz, el puerto de Acapulco, todos se dirigen a Ciudad de México, pero van creciendo las vías férreas por todo el país. Son la comunicación, transporte de mercancías, transporte de personas. Con la industria metalúrgica. La industria metalúrgica crece a partir de que se establecen grandes empresas extranjeras en una región muy importante de nuestro país, en el norte, la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La ciudad por excelencia industrial de nuestro país. Surgen los primeros empresarios mexicanos de apellido clásico, los Garza, los García. Un poquito al sur de Monterrey se encuentra otra industria, en la zona de la laguna o la comarca lagunera. Esa también va a tener industria metalúrgica, que en la actualidad tiene mucha importancia, en la industria de la leche. La Laguna, las iniciales Lala. Leche Lala significa la laguna. De ahí viene el nombre de la leche Lala. La zona de la comarca lagunera, Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Durango y Lerdo, Durango. Para la comunicación se establece el telégrafo, se introduce el telégrafo en nuestro país. Para la urbanización, durante el Porfiriato se urbanizan grandes urbes, grandes capitales de tanto de los estados de nuestro país. Tijuana, por ejemplo, se funda, según los registros, 1889, auge del Porfiriato. El mero auge de Porfirio Díaz. Se afrancesa, Tijuana tiene rasgos franceses. La urbanización en forma de manzana, recuerden, horizontal y vertical. Numeración de calles,
y en orden alfabético. Se establecen grandes paseos, Paseo de la Reforma por excelencia en nuestro país, y se embellece, se afrancesa las ciudades, se introducen las glorietas. Las glorietas vienen de Francia. Porfirio Díaz tiene una gran admiración a este país, a Francia, la cultura francesa. Esa es la urbanización. Dentro de la educación, triplica, la, las primarias, construye primarias. Establece la educación científica. ¿Qué significa esto? Anteponer la ciencia sobre la creencia. Educación de las biologías, de las químicas, de las físicas, las ramas de las ciencias naturales, no se diga también las ciencias sociales. El grupo de los famosos científicos porfiristas adoptan ese tipo de educación en nuestro país, una educación científica. Se deja atrás la famosa educación religiosa. Se establece la primera preparatoria en nuestro país, Escuela Nacional Preparatoria. Se establece la primera universidad pública, la pública en nuestro país, Universidad Nacional de México, actualmente autónoma, que es la famosa UNAM. Una de las universidades con grande prestigio en nivel pública en Latinoamérica. Se establece la cuestión cultural. No había lugares donde realizar espacios recreativos para las expresiones de las bellas artes. Ya les di la clave ahí, bellas artes. ¿Qué tenemos con ello? Manda construir una edificación donde se den todas estas expresiones. Galerías, obras de arte, obras de teatro, conciertos, etc. Se llama Palacio de Bellas Artes. Palacio de Bellas Artes fue mandado construir por Porfirio Díaz. Se encuentra en la Ciudad de México, a un costado de la Torre Latinoamericana y a un costado también, por el otro lado, del famoso bosque, el Parque de la Condesa. Ahí se dan todas las expresiones artísticas de nuestro país. Lo económico, hay grandes inversiones, se posiciona México ante el mundo, todos quieren invertir en México, hay progreso. Todo pinta muy bonito. Hay mucho progreso. Por primera vez y única vez en la historia de nuestro país, el peso mexicano valía más que $1. Así tal cual lo escuchan. El peso mexicano valía más, tenía mayor valor que $1. En el aspecto político y lo social fueron los pecados de Porfirio Díaz. Fueron sus clavos que cavaron su tumba. El aspecto político es estar tanto tiempo en la presidencia. Entró en 1876 por un periodo de 4 años, en el 80 sale, del 80 al 84, 1880 a 1884, está Bernardo Reyes como presidente de México, pero quien realmente tomaba decisiones era Porfirio Díaz. Atrás de Bernardo Reyes estaba Porfirio Díaz. Porfirio Díaz le decía qué hacer. Así tal cual. Era Bernardo Reyes la marioneta que Porfirio Díaz manejaba. Del 1884 a 1888 vuelve Porfirio Díaz a la presidencia. La Constitución no te prohibía reelegirte de manera continua, pero no reelección de manera escalonada. Del 88 al 92. En 1992, antes de terminar ese periodo, Porfirio Díaz modifica la Constitución mexicana, avala la reelección inmediata por un periodo más, así como es el sistema actualmente en Estados Unidos, de 1888 a 1892. Antes de terminar en 1892, vuelve a modificar la Constitución para avalar la reelección, pero ahora sí de forma indefinida, de 1892 hasta que él decida o renuncie o surja una revolución, qué sé yo. De manera indefinida, así, no hay un fin para esa dictadura, para ese periodo.
¿Qué tenemos con ello? Recuerdan que Porfirio Díaz criticaba a Juárez por la reelección, sufragio efectivo, no reelección. Un lema de Porfirio Díaz, un lema y unos ideales que él traiciona al momento de estarse religiendo y de modificar la constitución continuamente. Fue su segundo pecado. El primer pecado fue establecer personas en diferentes puntos, gobernadores. Segundo pecado, modificar la constitución para estar en el poder. Era como una obsesión al poder. Otro problema era lo social. Todo era progreso en México, sí se puede decir que se disfrutaba tal cual. Pero quien realmente disfrutaba todo ese progreso y todo ese avance en México era la clase privilegiada. La clase privilegiada eran los únicos que disfrutaban ese progreso, esos adelantos. ¿Qué pasa con la clase baja? La clase baja, indígenas, campesinos, obreros. Los obreros trabajaban más de 14 horas al día. Tenían un sueldo miserable. Los niños se dejaban laborar. La famosa tienda de raya. Yo como patrón te voy a pagar una miseria. No tienes nada. No te alcanza mi salario. Pero te puedes endeudar aquí en mi tiendita. Agárrate productos esenciales que necesites. Te los anoto. La gente era analfabeta. No sabía leer, no sabía escribir. ¿Cómo firmaban? Acuérdense que les decían, pon una raya. Por eso se llama la famosa tienda de raya. Pero cuando a mí como propietario de una empresa, como tu patrón, se me ocurra cobrarte, yo sé que no tienes. Entonces, ¿cómo me vas a pagar? Con las tierras que tú tienes, con tu casa. Tal vez en tu casa tienes una parcela. Ahora esa parcela tú la vas a manejar también, pero lo que produzca va a ser para mí. Con eso me vas a ir pagando porque tienes una deuda conmigo. Se les destituyen las tierras a los verdaderos dueños. La famosa tienda de raya. La clase campesina se les quita las tierras. Los obreros trabajaban mucho tiempo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasa? No había progreso. Yo, como obrero, trabajé, ayudé en construir el Palacio de Bellas Artes, estas vías férreas. Pero no tengo el acceso a disfrutar el Palacio de Bellas Artes, no tengo acceso a disfrutar un paseo en el tren. ¿Por qué? Porque no tengo los medios económicos suficientes para poder gozarlo. Yo ayudé a ese progreso a México, sin embargo, yo estoy hundido en analfabetismo, en la mediocridad, yo estoy hundido, me tienen totalmente desprotegidos. Ese es el tercer pecado de Porfirio Díaz. Se dice que el cuarto pecado fue simplemente haber envejecido, hacerse viejo, longevo. Entra Maduro a la presidencia, una edad madura, pero ya es un octogenario, más de 80 años, cuando renuncia a la presidencia en 1911. Entonces, es un periodo donde lo podemos ver desde dos puntos de vista, lo bueno, lo malo de Porfirio Díaz. Lo malo, el dictador que tenía a la gente trabajadora sumida, sin avances. Lo bueno, posicionó a México ante el mundo. Es un personaje que se le puede estudiar muchísimo desde distintas perspectivas. Ya cada quien saca sus conclusiones. Pero desgraciadamente en México se nos enseña que todo es malo de Porfirio Díaz. No se le da el lugar que se le debería dar en la historia de nuestro país. En 1911 renuncia a la presidencia, no voy a adelantar mucho a un proceso porque eso lo vamos a estudiar más adelante. Huye, se va al exilio a Francia, a París. Allá muere el 2 de julio de 1915. Su último deseo fue que su cuerpo regresara a su amado México. Amaba mucho a su país. Un deseo que no se le ha cumplido. Se embalsamó su cuerpo, en lo que se hacían los trámites. El gobierno mexicano, que se encontraba en una guerra civil, una revolución, le negó traerlo para acá. Se encuentra en el Panteón de Montparnasse, en París, en Francia, una capilla grande. En ocasiones te dan acceso
Mucha gente, muchos mexicanos que lo visitan, le entregan cartas, le ponen unas cartas ahí, una bandera de México, le dan monedas mexicanas. Como está embalsamado, su cuerpo sigue incorrupto, sigue intacto, así tal cual murió. Es un personaje que en lo personal lo admiro muchísimo. Obviamente mi admiración hacia el personaje no me va a cegar para ver el lado oscuro, el lado malo de Porfirio Díaz, por así decirlo, malo. Actuó como tenía que actuar, él creyó haber hecho lo correcto. Recordemos la entrevista en 1908 con el periodista Freeman, donde dice México ya está totalmente preparado para las primeras elecciones. Un personaje admirable en lo personal. Podemos reconocer toda la importancia de Porfirio Díaz para el progreso de nuestro país. Lo posicionó muy bien ante el mundo, pero olvidó a la clase baja, desgraciadamente. Bueno, jóvenes, a partir de aquí, a partir del documental que analizaron y de esta pequeña retroalimentación que les doy con mis palabras de este periodo presidencial, ustedes van a hacer una infografía de 10 puntos, 10 características que puedan definir al periodo del porfiriato desde el punto de vista económico, político, social y cultural. ¿Cuál fue el impacto que ocasionó en la transformación y el progreso de nuestro país y el crecimiento para que México estuviese posicionado ante el mundo? Aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Es una infografía. Son 10 puntos tal cual. Recordemos que una infografía tiene información clara, concisa, las letras, distinto tipo de letra, ustedes, va a ser a mano, ya colores llamativos, utilizar imágenes, que atrape al lector, que lo atrape, que a mí como lector me diga, quiero leer esto y quiero saber qué opina ¿qué opina Edgar sobre el porfiriato? Vamos a ver. Es una infografía. 10 puntos de las características del porfiriato desde el punto de vista económico, político, social y cultural, destacando el impacto en su transformación, en el desarrollo y el crecimiento de México, destacando el posicionamiento de México. Los puntos buenos que le hablé yo de Porfirio Díaz. ¿Okay? Y la segunda tarea va a ser elaborar una caricatura. Hubo una fuerte oposición al porfiriato. Uno de ellos fueron los hermanos Flores Magón, pero también periodistas. A partir de la caricatura de los famosos cartoon, se criticaba al régimen porfirista. Era una crítica hacia lo malo que se observaba sobre él. ¿Cuál malo? Desproteger a las clases olvidadas, a las clases necesitadas. Y en esta caricatura me van a caracterizar una crítica, ustedes se van a convertir en esos críticos, me van a caracterizar una crítica al régimen, a la dictadura de Porfirio Díaz, donde representen el estancamiento y la explotación de la clase baja. Ok, jóvenes, aquí doy por finalizado el tema del porfiriato. Ya con esto vamos a comenzar a lo que sigue, cronológicamente, la Revolución Mexicana. Me dio mucho gusto poder tener contacto al menos por este medio. Cuídense mucho, cuídense demasiado, hagan caso a las recomendaciones que nos hacen las instituciones de salud, instituciones oficiales, no se expongan. Ojalá podamos regresar a las aulas. Quiero regresar yo al aula. Es el último año de ustedes, los últimos 3 meses. Cuídense. Yo quiero regresar porque quiero despedirme de ustedes de la manera formal, darles un abrazo, felicitarlos por haber terminado su educación secundaria. Despedirme como profesor de ustedes y haber dado alguna enseñanza. Bueno, jóvenes, échenle ganas.
ánimo, aprieten el cinturón y aquí estamos en contacto. Cualquier duda por medio del chat en la plataforma Teams. Y ahorita voy a hacer unas especificaciones donde me van a adjuntar esta tarea. ¿Ok? Nos vemos.